El 2 de enero de 1492, un hombre de 30 años entregó unas llaves, se dio la vuelta y se fue llorando de su propia ciudad. Se llamaba Muhammad, 12º de su nombre, y en Castilla lo llamaban Boabdil. Era el último rey de Granada, y acababa de firmar que ya no lo era. Las llaves eran las de la Alhambra. Se las dio a Fernando, Fernando se las pasó a Isabel, e Isabel se las pasó a su hijo. Boabdil bajó por el camino del sur con su madre y con lo que le quedaba de familia, y a unos kilómetros, en un puerto de montaña, se volvió a mirar. La tradición dice que su madre le soltó allí la frase más cruel que se le ha dicho nunca a un hijo: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Seguramente nunca la dijo. Da igual, ese puerto se sigue llamando el Suspiro del Moro. Y en los 11 meses siguientes, la mujer que recibió aquellas llaves firmó la expulsión de todos los judíos de sus reinos y le pagó el viaje a un marino genovés al que llevaba 7 años dando largas. 3 cosas enormes, el mismo año, con las mismas 2 firmas. Y ninguna de las 3 estaba planeada así. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal antes de seguir. En octubre de 1469, una chica de 18 años se escapó de la corte de su hermano y se metió en Valladolid a casarse con un chico de 17 que había cruzado media península disfrazado de mozo de mulas. Ella era Isabel de Castilla, él, Fernando de Aragón. Eran primos, no tenían permiso del Papa para casarse, y resolvieron el problema presentando una bula falsificada. Isabel no era la heredera. Era la hermanastra del rey Enrique IV, y por delante de ella estaba Juana, la hija del rey, a la que media Castilla llamaba la Beltraneja porque la acusaban de ser hija de otro hombre. Isabel llevaba años siendo un peón, prometida a un noble portugués, luego a un maestre castellano que se murió de camino a la boda, luego al rey de Portugal, que le sacaba 26 años. Con la boda aragonesa se saltó a todos. Su hermano la desheredó. Cuando Enrique murió, en 1474, Isabel se coronó en Segovia a los 3 días, sin esperar a su marido y con la espada de la justicia levantada delante de ella. Un gesto que en Castilla no había hecho nunca una mujer. Lo que vino después fueron 4 años de guerra civil contra su sobrina y contra Portugal. Los ganó. Fernando llegó a Castilla creyendo que iba a mandar él. Se encontró con unas capitulaciones matrimoniales que decían lo contrario. Castilla era de Isabel, las decisiones se firmaban con los 2 nombres, y en los documentos castellanos el suyo iba detrás. Nunca fundieron los 2 reinos. Castilla y Aragón siguieron con sus cortes, sus monedas, sus leyes y sus aduanas hasta más de 200 años después. Lo que compartieron fue una política exterior y un método. El método consistió en quitarles poder a los que lo tenían. Recuperaron los castillos y las rentas que la nobleza le había arrancado al hermano de Isabel en 20 años de debilidad. Crearon la Santa Hermandad, una fuerza armada pagada por las ciudades que perseguía a los bandidos por los caminos y ahorcaba sin apelación. Metieron a juristas de origen humilde en los consejos, gente que le debía el cargo a la reina y no al apellido. Y le pidieron al Papa el derecho a nombrar obispos en sus reinos, que es el mando de verdad en un país donde la Iglesia es el mayor propietario. Con la casa ordenada, en 1482 les quedaba un asunto pendiente al sur. Un reino musulmán con capital en Granada llevaba 2 siglos y medio pagando parias y sobreviviendo entre las grietas de las guerras castellanas. La guerra empezó por una incursión granadina sobre el castillo de Zahara, en pleno invierno, y siguió con la respuesta castellana sobre Alhama, una plaza pequeña que estaba tan metida en territorio enemigo que la propia Granada dio por hecho que la recuperaría en semanas. Tardó 10 años en no conseguirlo. Aquella no fue una guerra de batallas. Fue una guerra de asedios, de talar cosechas y de quemar alquerías para que la ciudad siguiente se rindiera con hambre antes de que llegara nadie a pelear. Isabel montó hospitales de campaña que seguían al ejército, la primera intendencia sanitaria estable de una guerra europea, y trajo artilleros de fuera con cañones que tiraban bolas de hierro. Las murallas de piedra que habían aguantado 3 siglos empezaron a caer en días. Y luego estuvo la jugada sucia, que fue la decisiva. En 1483, los castellanos capturaron a Boabdil en Lucena.
En vez de matarlo, lo soltaron con un pacto. Le dieron apoyo para pelear contra su propio padre y contra su tío. Granada se partió en dos bandos y pasó años matándose entre sí mientras el enemigo avanzaba de valle en valle. Cuando el último asedio se cerró sobre la ciudad, Boabdil defendía lo que quedaba de un reino que él mismo había ayudado a partir. Las capitulaciones de Granada se firmaron en noviembre de 1491, 2 meses antes de la entrega, y son un documento sorprendentemente generoso. Los musulmanes de la ciudad conservaban su religión, sus mezquitas, sus jueces, su lengua, sus propiedades y sus costumbres. Nadie sería obligado a bautizarse. El que quisiera marcharse al norte de África podía hacerlo, con sus bienes y con pasaje pagado. Durante 7 años se cumplió, más o menos. El encargado fue Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, un hombre que aprendió árabe a los 60 y tantos años, mandó traducir el catecismo y sostuvo que a nadie se le convence a la fuerza. En 1499 llegó de Toledo el cardenal Cisneros con la idea contraria. Bautizos en masa, presión sobre los notables y una quema pública de miles de libros árabes en una plaza de la ciudad. El barrio del Albaicín se levantó. Y la revuelta sirvió de excusa perfecta. Si se habían rebelado, decían, habían roto el pacto, y ya no había pacto que respetar. En 1502, un decreto dio a los musulmanes de Castilla a elegir entre el bautismo y el destierro. 10 años después de la firma que garantizaba lo contrario. El 31 de marzo de 1492, en la misma Granada recién tomada, Isabel y Fernando firmaron el edicto que daba a los judíos de todos sus reinos hasta finales de julio para bautizarse o marcharse. 4 meses. Al que se quedara sin bautizar después del plazo, pena de muerte. Podían llevarse sus bienes, pero no oro, ni plata, ni moneda. Es decir, podían llevarse lo que consiguieran vender en un mercado donde todo el mundo sabía que el vendedor tenía que vender sí o sí. Hay contratos de aquellas semanas en los que una casa se cambia por un burro y una viña por una pieza de tela. Abraham Seneor, el rabino mayor de Castilla, recaudador de la corona y uno de los hombres que había negociado en persona la boda de Isabel y Fernando, se bautizó a los 80 años con los reyes de padrinos. Isaac Abravanel, ministro de Finanzas, se negó y se fue. ¿Cuántos salieron? La leyenda habla de 300.000. Los historiadores que han contado padrones y registros manejan hoy cifras muy inferiores, entre 40.000 y 100.000, más otro tanto que se bautizó para no irse. Muchos de los que se fueron a Portugal fueron expulsados otra vez 5 años después. En el campamento de Santa Fe, a la vista de Granada, había un marino genovés que llevaba desde 1485 pidiendo audiencia, cobrando una pequeña ayuda de la corona para no morirse de hambre y viendo como una comisión de expertos le decía que sus cálculos estaban mal. Y los expertos tenían razón. Cristóbal Colón se había equivocado con el tamaño de la tierra, y se había equivocado por mucho. Sus condiciones tampoco ayudaban. Quería el título de almirante para él y para sus descendientes, el gobierno de todo lo que encontrara y la 10ª parte de todo lo que produjera. Se las rechazaron. Colón recogió y se puso en camino hacia Francia. Lo alcanzaron a pocos kilómetros. Quien convenció a la reina fue Luis de Santángel, escribano de raciones de Aragón, que hizo la cuenta en voz alta. El gasto era pequeño comparado con lo que se estaba yendo en la guerra, y si el genovés acertaba, lo que se perdía por no haberlo intentado no tenía número. Adelantó él mismo buena parte del dinero. El 17 de abril se firmaron las capitulaciones. Ese viaje no era el gran proyecto del reinado. Era el gasto menor de un año que ya había tenido 2 decisiones enormes. Aquel año no terminó con una celebración. Terminó con la reina enterándose de que a su marido le habían clavado un cuchillo en el cuello en Barcelona, en diciembre, mientras salía del palacio a atender peticiones. Fernando sobrevivió por poco. El agresor era un campesino con la cabeza perdida. Los años siguientes fueron un plan dinástico montado con hijos. 5 hijos, 5 bodas, cada una atada a una frontera. Portugal, Inglaterra, el Imperio. Sobre el papel era la maniobra más brillante de la época europea. Y se deshizo entero en 4 años. El príncipe Juan,
único varón, heredero de todo, se murió a los 19, 6 meses después de casarse. Su hermana Isabel murió al dar a luz. El niño de aquel parto, Miguel, que juntaba en una sola cabeza Castilla, Aragón y Portugal, murió antes de cumplir 2 años. Y la corona fue a parar a Juana, la tercera hija, casada con un archiduque de Flandes. De ahí salieron los Austries. La misma reina que peleó 4 años por su propio trono acabó dejándolo, sin quererlo, a una dinastía extranjera. El imperio que viene después no es un plan, es lo que quedó cuando se murieron todos los planes. Isabel murió en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504, con 53 años, 3 hijos enterrados y una salud rota desde la muerte del príncipe Juan. En el codicilo que firmó 3 días antes de morir dejó escrito que a los indios de las nuevas tierras no se les hiciera agravio, que se les tratara como súbditos libres y que se investigara si se les estaba haciendo daño. Se cumplió mal, tarde y a medias, pero está escrito. Pidió que la enterraran en Granada, en un convento franciscano, en el suelo y sin monumento. Su nieto le construyó encima una catedral. Hoy Fernando e Isabel están en la Capilla Real, bajo mármol, a 200 metros de la mezquita mayor de la ciudad que tomaron. Un solo año les cambió el mapa, la moneda, la religión y el continente. Y ni ellos lo llamaron 1492. Para ellos fue el año en que por fin cayó Granada, y lo demás era papeleo. Ahí va la pregunta, y esta la discuten los historiadores en serio. ¿En 1492 nació España, o solo se casaron 2 coronas que siguieron siendo 2 durante siglos? Cuéntame en los comentarios cómo te lo enseñaron a ti en el colegio, porque este canal se ve en 8 países y en cada uno se cuenta distinto. Si te gustó este video, deberías suscribirte. Quedan muchos imperios, muchas ciudades y muchos mitos por revisar. Nos vemos en el próximo documental.